Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Quédate hasta el final de este video porque la información que traigo hoy es muy fresca, muy reciente y muy potente en el sentido de que es un tema que yo diría que debo hacer la premisa de despertarnos, de abrir los ojos ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo realmente momentos epocales importantísimos que quizás si lo hubiéramos visto hace 20 años sería todo ciencia ficción, pero es la realidad y está sucediendo hoy. Es muy importante tener bajo la lupa a ciertos personajes y ciertas declaraciones que se están realizando y movimientos. Entonces, este video está, digamos, en medio de mi programación, no estaba programado, no estaba planeado, pero lo creo muy importante porque recientemente aquí en Italia, justamente en el corazón de Roma, el fundador de PayPal organizó un ciclo de conferencias privadas sobre el anticristo. Ustedes dirán que tiene que ver el fundador de PayPal, un tecnócrata tan importante, multimillonario, con el anticristo. De eso se trata este video. Así que quédense hasta el final y ojalá me dejen su like, su me gusta como apoyo para continuar creciendo. Este evento privado se realizó entre académicos, financieros y figuras de la derecha italiana. El empresario reunió a un público selecto mientras Palantir firma acuerdos con gobiernos europeos. Ya vamos a ver qué es esto de Palantir y todo para ponerlos en contexto, pero vamos adelante con el hecho en sí que nos interesa. ¿Y quién fue el organizador de este evento privado tan importante? Pues se trata nada menos que de Peter Thiel. Él es un gran estratega del ajedrez, es un amante de la literatura de Tolkien, graduado en filosofía, doctorado en derecho, pero es un multimillonario con un patrimonio neto entre 25 y 30 mil millones de dólares. En esta reunión privada, sin prensa, sin anunciar, y en un lugar llamado Monte Giordano, que se encuentra en el corazón de Roma, nada menos que Roma, Peter Thiel realizó un seminario cerrado dirigido solo a élites intelectuales, tecnológicas y religiosas. Qué interesante, ¿verdad? En un lugar que Dante Alighieri mencionó en su canto del infierno 18, al describir el recorrido que hacían en el siglo XIV los peregrinos que se dirigían a San Pedro con motivo del primer jubileo. ¿Ustedes creen que fue una casualidad ese lugar? Para nada, seguramente lo escogió con una idea muy específica. Cuando un evento trata temas teológicos tipo el anticristo, como en este caso, es organizado por figuras tecnológicas y se mantiene fuera del foco público, deja de ser un simple evento, queridos amigos, y debe ser un foco de interés para nosotros. No hubo carteles, no hubo anuncios, no hubo cámaras, no hubo prensa. Se trató de entrevistar al señor Till cuando salió y de una manera muy misteriosa en estos autos, ahí por Roma, autos blindados, oscuros, con la guardia del cuerpo. Parecía una escena de la película El Código Da Vinci. De verdad, amigos, que parecía justamente eso. Solo hubo invitaciones privadas para hablar del anticristo en el corazón de Roma. Así que me interesa este evento. Entonces, en este video voy a tratar de exponer de la mejor manera unas tensiones que se están creando porque hay una gran lucha de poder y al final vamos a hacer un poco de análisis, también un poquito ahondando sobre Thiel
y esta relación que él siempre proclama con Tolkien, que le gusta tanto. Y en medio de estas tensiones tan fuertes que se están librando, porque es una batalla muy fuerte, entre otras, no es la única que se está librando en este momento, nos encontramos nosotros. Y amigos, de verdad que es importante por eso entender qué está sucediendo y qué se está manejando en este tablero de juego tan, tan complejo. Y lo que yo he podido observar es que hay dos bloques ideológicos que se contienden el poder de la narrativa, porque es muy importante la narrativa. Quien narra, quien comunica, quien se apodera de la comunicación y de las narrativas, tiene un gran poder. Esto sucede precisamente porque de alguna manera necesitan nuestra aprobación, porque dense cuenta que los poderosos, aunque tengan gran poder, ellos son pocos. Si vemos en comparación, la gente que detenta el poder son menos. Los que somos más somos la base de la pirámide, el pueblo, los peones del juego, como lo queramos ilustrar. Ahora entonces lo primero que vamos a hacer es, les voy a identificar estos dos bloques que yo veo, que son dos bloques ideológicos prácticamente. Está ese lado tradicional, conservador, el lado patriota que defiende la legalidad, el respeto hacia las instituciones, el amor hacia su nación, esa identidad que se defiende, las raíces, la familia, la religión, porque es importante para este bloque la religión y los valores trascendentes, el orden, la ley, las instituciones, la economía de mercado es muy importante, que otros lo llaman el capitalismo. Por otro lado, entonces tenemos al bloque progresista, ese bloque transformador que quiere un cambio social radical, un cambio cultural que proclama igualdad, porque ellos siempre están proclamando la igualdad, la justicia social. Ellos cuestionan las estructuras tradicionales, entre estas la familia en sí. Y esto es un punto muy importante, que el bloque anterior que les decía defiende los valores de la familia, la unidad. En cambio, este que quiere desestructurar, quiere cambiar, dice, no, la familia es una entidad que no está bien. Y todo lo identifican como algo opresivo, como un poder opresor. Y en esto ahora no voy a profundizar ni voy a dar mi opinión al respecto, solo les estoy indicando cuáles son esos bloques ideológicos, no más. No voy a decir mi opinión ni nada. Voy a tratar de estar, vean, lo más juiciosa posible. Este bloque ideológico pide mayor intervención social y estatal. Quiere más poder también, que el Estado tenga más poder, porque tiene que también ayudar a los ciudadanos. Así que crea dependencia de los ciudadanos hacia el Estado. El Estado es paternalista, el Estado provee, el Estado da todo y los ciudadanos simplemente tienen que hacer lo que hacen los ciudadanos, pero el Estado es el que tiene el poder y el que da los medios a estos ciudadanos. Dentro de ese marco, además, últimamente se han añadido cuestiones, se han añadido más retóricas y importantes, porque se pide también un cambio de leyes y una serie de estatutos que van a cambiar la vida de los ciudadanos de tal país. Por ejemplo, en algunos países que se inclinan más hacia ese marco ideológico ya se están planteando más derechos, como por ejemplo el derecho a la transición de género. Se pide una ayuda del Estado precisamente para que se pueda realizar ese cambio. Inclusive se dice que los niños tienen derecho a transicionar, por lo cual los padres ya no tendrían injerencia en esto y el Estado puede determinar que el niño se tiene que operar con todo lo que eso conlleva, tratamientos
de hormonas y con también la supresión, la extirpación de ciertos órganos y cambios muy radicales en el cuerpo de un niño, de un menor o un adolescente. De manera que en eso, ese bloque prevé estas ideas y pide más derechos. También en ese mismo bloque, por ejemplo, como en México, se están realizando campañas educativas desde muy pequeños, donde se está priorizando mucho la cuestión de el despertar sexual de los niños. Se está, digamos, priorizando bastante ese tema que antes era manejado dentro del hogar por los padres. Yo recuerdo que cuando era adolescente, yo alcancé a ver un cambio que fue la llegada de la educación sexual. Eso no existía, pero era muy positivo porque nos explicaban acerca de los preservativos, pero se limitaba a darnos una información más de nuestra biología, nuestra química, no tanto comportamentalmente, y se ha ido como aumentando en otras áreas bastante complejas, y son muy explícitos los dibujos para un niño tan pequeño. Hablamos de niños, por ejemplo, desde los 2 y 3 años, a los cuales les enseñan a explorar su cuerpo y a una serie de propuestas que pues para muchos no es adecuado, y eso está en discusión. Como les digo, aquí no voy a dar mi opinión porque si no se va muy largo el video. Estamos entonces, amigos, ante una tensión cultural profunda. Trump ha construido su narrativa alrededor de ese bloque más bien de soberanía, identidad cultural, de crítica al globalismo, al orden, que se inclina más hacia el orden, hacia las leyes, hacia el orden de las fronteras, cuidar más las fronteras. Eso ya está clarísimo para todos porque hemos visto un accionar del ICE bastante activo y está frenando toda esa inmigración tan masiva que hubo cuando estaba Biden, cuando estaba también Obama, en fin. Se vio un aumento de la migración bastante fuerte y Trump la está contrarrestando de una manera bastante firme y fuerte, y eso ha llevado muchas críticas, pero para que lo ubiquemos en qué bloque ideológico está Trump, más hacia también el conservadurismo y hacia provida, hacia la familia, para que vamos ubicando más o menos dónde Trump quiere ser identificado o ubicado, cuál es su discurso, independiente a cualquier otra cosa. Entonces vemos que Thiel, la persona de la cual estamos hablando, apoyó a Trump. Él lo apoyó con financiación, con influencia intelectual indirecta también. Son muy cercanos en ese sentido, porque Thiel le ha dado su apoyo, seguramente asesorándolo. Y Trump ha interactuado también con otros perfiles tecnológicos, por ejemplo, con Elon Musk, entre otros, que se han acercado a él, bien o mal, su relación, lo que sea, pero ha sido más o menos eso a los inicios, sobre todo. Ahora Thiel está empezando a capturar la atención y ya vamos a ver por qué. Pero ojo, porque Thiel no es un conservador tradicional clásico. Él no entra dentro de ese marco ideológico, ni siquiera en su propia vida personal. Y no lo digo porque Thiel sea gay, porque él es gay, él se casó con otro señor, sino porque en realidad él tiene unas ideas que no encajarían en ese bloque, y en realidad está como fuera de todos los bloques ideológicos. Es más bien un bloque ideológico exclusivo, nuevo, que ha llegado con estos tecnócratas, con la tecnología, el desarrollo que hemos tenido, sobre todo en el campo humano, es decir, el transhumanismo prácticamente, porque toca ya esa frontera, yo diría en gran manera. Thiel es más bien crítico con algunas democracias modernas, piensa en términos de poder, eso es lo que le interesa.
poder, tecnología y futuro. Esos son los intereses de Thiel. Tiene una visión mucho más estratégica que ideológica. Él mismo dice que él ve la vida como un juego de ajedrez, precisamente. De hecho, en sus empresas tecnológicas, él pedía a los trabajadores que supieran jugar ajedrez. Él aceptaba a los que ya sabían jugar ajedrez, porque él dice, una persona que conoce las estrategias del juego del ajedrez está capacitada para tomar decisiones que a mí me interesan. Así que dense cuenta el tipo, el perfil de persona que estamos tratando hoy. Por lo cual podemos pensar que esa alianza entre Thiel y Trump es simplemente una alianza funcional. Así ustedes vean la foto que se toman la mano y no es que allí eso de amiguis, eso no funciona así. En algunos casos puede haber más empatía, más cercanía, puede ser. Pero aquí hablamos de estrategias y de alianzas que son netamente funcionales. A cada uno de ellos dos les interesa algo que tiene el otro. Por ejemplo, el político, en este caso Trump, necesita apoyo, apoyo económico y también la narrativa que tiene Thiel. Recordemos que Thiel es graduado en filosofía y yo les he dicho que la filosofía, cada político, cada grupo de poder necesita sus filósofos. ¿Para qué? Para que pueda legitimar lo que quieren hacer, para que explique, para que pueda vender una idea, en fin. Hablamos de que el filósofo es también una especie de psicólogo que está guiando a las masas. Tiene las palabras adecuadas, tiene las ideas, tiene el razonamiento y hablamos de una persona muy, muy inteligente como Steele. Así que para Trump es un gran aliado, al menos por ahora. Veamos si después no se voltea el uno contra el otro, porque en este juego es así. A veces son aliados y luego son enemigos acérrimos. Y ya verán más adelante por qué Thiel es mejor no tenerlo como enemigo, sino como amigo, o es decir, aliado, porque Thiel como enemigo es bastante peligroso y ya vamos a ver por qué. ¿Y qué necesita Thiel o qué busca Thiel de Trump? Trump puede darle a Thiel el acceso, la influencia también, porque pues ser aliado del presidente no es poca cosa. Ser aliado del presidente de Estados Unidos le da ese marco político que Thiel puede necesitar, porque Thiel tiene sus proyectos muy ambiciosos con la humanidad y con el futuro. De manera que Thiel sabe muy bien que va a necesitar permisos, va a necesitar quizás hasta leyes para poder realizar ciertos proyectos que él quiere ver concretizados. Veamos entonces qué plantea en breves palabras Thiel para que lo conozcan. Cuando Peter Thiel habla del anticristo, no se está refiriendo necesariamente a una figura religiosa como se ha entendido tradicionalmente. Su planteamiento es distinto. El verdadero peligro, según la visión de Thiel, no sería un enemigo visible, sino un sistema. Y aquí quiero toda la concentración de ustedes, el análisis, porque esto es muy interesante, amigos. Y si ustedes me siguen, yo sé que van a empezar a ver connotaciones aquí interesantísimas. El verdadero peligro, entonces, según Thiel, es un sistema que promete paz, que promete estabilidad y orden absoluto, un mundo sin conflictos. Dense cuenta de lo que plantea Thiel. Es totalmente el contrario de las narrativas que estamos escuchando todo el tiempo, que prometen paz, como la paz total. Dense cuenta de que detrás de todo esto hay algo bastante relevante. Un mundo sin conflictos, pero también sin disenso, donde todo está regulado, previsto, controlado. Ya a ustedes algo les está recordando esto. Un sistema que no se impone por la fuerza, sino que es aceptado porque parece la solución perfecta.
Ahí está la advertencia. No todo lo que trae orden es necesariamente bueno. Y quizás el mayor riesgo del futuro no sea el caos, sino un orden tan perfecto que nadie pueda escapar de él. Aquí cierro comillas porque estas son palabras del mismo Till. Ahora vamos a ver, ¿dónde está la diferencia entre un paraíso y un sistema que elimina toda libertad? Recordemos que yo hice ese análisis hace un tiempo aquí en el canal sobre los paraísos. El paraíso, bueno, paraísos, en realidad así lo llama la teología, sabemos que no se llamaban así. Pero estos lugares, recintos, jardines, hortos, laboratorios de experimentación, como queramos verlos, estos lugares tenían un orden y tenían una autoridad, porque sin esa autoridad, ¿cómo serían esos lugares? Y había un orden perfecto supuestamente. Se supone que vivían en un mundo ideal. Y esto es una de mis obsesiones, porque como amante de la antropología autodidacta, es una de mis grandes obsesiones. ¿Cuál es el mundo ideal para el ser humano? Ya hemos estudiado cuál podría ser el alimento ideal para el humano. No existe. ¿Cuál es el hábitat? Tampoco existe, se lo tiene que hacer. El ser humano se lo fabrica. A diferencia de los animales que ya tienen todo resuelto al nacer, ya saben qué comer, ya saben dónde duermen, ya saben qué casitas se van a construir, ya saben dónde viven, saben cuál es su enemigo y cuál es su alimento. La presa y el depredador ya lo conocen. A nosotros nos tienen que enseñar porque no sabemos. Y el alimento perfecto para el humano no lo hemos encontrado. Entonces, ¿cuál es el modelo perfecto para vivir? Aquí yo he tratado de al menos desarrollar esta idea y esta búsqueda, porque es una búsqueda. Hemos visto estas pequeñas sociedades prehistóricas, que ahorita no recuerdo los nombres, pero fue muy bonito haber visto que existen estos grupos prehistóricos de 60.000, 50.000, 30.000 años, donde viven en armonía, en paz, pero ahí nadie supera al otro, no hay jerarquías. Entonces, fíjense que el paraíso, entre comillas, siempre ha sido descrito como un lugar sin caos, donde todo es orden. Pero, ¿qué ocurre si eliminar el caos implica también eliminar la libertad? Caramba, amigos, es que aquí está la clave. Para evitar el caos no podemos tener libertad. Y también esa es otro de los análisis que hemos realizado. Hemos nacido libres, somos libres los humanos, y es un tema bastante peludo, perdón el término, porque es que de verdad puede producir rechazo, porque si uno dice nos hicieron esclavos, eso no le gusta a mucha gente y de una vez cambian el canal. Dicen, no, yo cómo voy a ver esto. Pero nuestra misma psicología, nuestro mismo modo de vivir nos indica eso. Y hace poco mi esposo me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, ¿tú conoces un ser humano libre? ¿Tú conoces a un ser humano que no muera? Yo me quedé. Claro, me dijo, el ser humano no puede ser libre. ¿Por qué? Porque muere. Eso ya nos condiciona. Dense cuenta que no es tan simple. Hablamos todo el tiempo de libertad, libertad, pero ¿qué es eso? Hemos creado conceptos, les hemos dado un nombre para buscar nuestra libertad o lo manejan muy bien quienes tienen que mantener un orden, porque el orden es necesario. Así que la autoridad es necesaria para mantener un sistema y dense cuenta que el bloque de la novedad, que quiere cambiar, que quiere justicia social, que quiere renovar todo, quiere tumbar el sistema actual porque dice que es malévolo y no funciona. Y eso también lo analicé en el canal y yo llegué a una conclusión. Y
Es que el sistema no es malévolo en sí, el sistema es necesario, lo necesitamos porque o si no, no funcionamos sin un sistema. Necesitamos un sistema guía, necesitamos, siempre buscamos quien nos diga qué hacer. Necesitamos que haya un orden, que alguien ponga orden. Precisamente cuando vemos que no hay policía, decimos, pero ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la policía? ¿Pero dónde están los jueces? ¿Pero dónde está el gobierno? Y no es porque nos hayamos acostumbrado, es que desde que fuimos concebidos ya dentro de este sistema con ese chip, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, ese programa. Hay gente que decide irse a vivir sola al monte, a la montaña, son pequeñas personas, pocas, y tienen ciertos problemas después, problemas mentales a veces, o están muy bien, muy felices, pero no son la mayoría. Ya cuando hay tres, cuatro, cinco personas, ya cuando hay una familia, ya hay un sistema. De hecho, está el padre, la madre o está el abuelo. Tiene que haber alguien que ponga orden, que ponga reglas. Y así todo muy bien, todo funciona. Entonces, ese bloque que nosotros solemos llamar la izquierda, que es el que quiere deconstruir y renovar, dice, el sistema hay que destruirlo, hay que eliminarlo porque es malévolo, no funciona. Entonces proponen cambios y allí entonces vamos viendo que donde ellos tratan de implantar estas nuevas ideas, por ejemplo, la familia, la familia no funciona, no está bien. ¿Debería ser quién? El Estado. Ya hemos visto cuando se ha practicado eso de hacer niños sin padres. Han criado niños, han fabricado niños sin padres y estamos yendo de pronto hacia esa posibilidad, porque ya hacer seres humanos se puede hacer y se está haciendo ahorita con subrogado. En fin, hay muchos sistemas, pero solo por decirles que el ser humano que nace sin familia, sin padres, yo he visto experimentos con niños que no recibieron caricias, abrazos, desafortunadamente los han usado para experimentos de ese tipo. Entonces vemos cómo esos niños tienen una serie de problemas terribles de concentración, de autoestima, de enajenación. Son niños que no juegan, que dejan caer los objetos. Es muy triste, es muy doloroso. Y ese tipo de experimentos se hacía para ver qué pasa cuando un niño nunca es abrazado. Es terrible, amigos, terrible. De manera que criar niños, ¿para qué? Niños para el Estado y eso es algo espantoso. A mí de verdad me parece terrible. Pero bueno, ya les di una opinión. No quería dar opiniones, pero es inevitable en estos casos. Así que este bloque dice, el sistema no funciona, hay que derrumbarlo, pero démonos cuenta qué sucede cuando un estado, por ejemplo, cae. Vemos que cae en caos y la gente cómo se comporta, cada uno ayuda al otro y dice, no, no podemos romper las ventanas porque esta persona, pobrecito, tiene que pagar y hacer ventanas nuevas. No vamos a entrar a esos negocios a robar. No, al contrario, se queda el caos absoluto cuando se cae un gobierno. Miren Haití. Y donde no hay Estado, donde no hay una presencia, una autoridad es terrible. Así que nos movemos entre estos bloques. Y lo que dice Till es interesante por lo que yo les había planteado con lo de los paraísos. En el paraíso había un sistema dictatorial. Allí, por ejemplo, en las escrituras hebreas vemos a los Elohim, en las escrituras sumerias, sumerio-acadias, conocemos a los Anunnaki, que también tenían un sistema, un orden, unas jerarquías. Y en todas esas historias el ser humano está bajo la gobernación de los dioses. No es libre en ese sentido, al menos no son libres desde que son fabricados, desde que son hechos. Así que más allá de la ideología, las personas que defienden, los filósofos, los tecnólogos, el que sea, que
habla de cada bloque, lo que hace es legitimar las decisiones difíciles que deben tomar los políticos, los gobernantes. Porque amigos, gobernar implica tomar unas decisiones que van a tener altos costos. Muchas veces la vida de otras personas tiene costos sobre la seguridad, sobre la economía, trae conflictos, regulaciones, y para sostenerlas, los líderes necesitan de estas narrativas que las puedan hacer aceptables. Por eso estamos viendo estos políticos buscando un Kirk o un Till, o siempre buscan a alguien, los que se inclinan, por ejemplo, más hacia Yuval Harari. Y sí, están todos estos filósofos al servicio de gobiernos o de instituciones, de bloques ideológicos. Ahí están. Ahí está siempre el filósofo que va a tratar de vender la idea y hacerla más aceptable, como les dije. La política, entonces, ya vemos que necesita de resultados, obviamente, y la tecnología necesita acceso, permisos y poder realizar lo que ellos quieren sin que estén ahí encima diciéndoles cuidadito. Por ejemplo, ellos quieren clonar humanos, cuidadito, van a clonar humanos porque eso no se puede, entonces llega la iglesia, entonces llega esto y el otro. Ellos quieren libertad, ellos quieren permisos para poder hacer, poner en práctica lo que hasta ahora han descubierto. Y no se nos debe hacer extraño que un tipo como Thiel, que es un tecnócrata, se interese en estos temas, porque cuando más ahondan en la tecnología y descubren cosas que nosotros no, porque no estamos en ese mundo, se empiezan a interesar en nuestros orígenes. Démonos cuenta, amigos, noten ustedes que estos tecnócratas siempre se van hacia el lado humanista. Por ejemplo, Bill Gates, que le encantan los zancudos y las inyecciones, siempre se van por ahí como a experimentar a ver qué pasa. A ver qué pasa si le pongo esto al zancudo y va y pica a alguien. No, no, estoy aquí banalizando. Pero realmente estas personas, y no es banal que sean propio precisamente los que están más avanzados en tecnología, los que manejan información clasificada, se empiezan a interesar curiosamente en la biología o en la filosofía, en este tipo de asuntos. Entonces los políticos usan a los tecnócratas y los tecnócratas usan a los políticos. Es una simbiosis, se necesitan unos a otros. Ambos necesitan relatos que puedan justificar lo que va a venir, porque van a venir cositas, más seguridad, más innovación, más regulación o mayor libertad. Y ese es el caso de Thiel. Yo pienso que él quiere, como otros también que están descubriendo aspectos importantes, quieren mayor libertad para moverse en su ámbito. Miren, Thiel fue cofundador de la empresa Palantir, la cual maneja plataformas usadas para análisis de datos, agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad y grandes corporaciones de gobiernos en el mundo. No hablamos aquí pues de la provincia. Manejan Gotham, que es una plataforma de inteligencia y defensa y seguridad a nivel global. Thiel maneja información altamente sensible, así que por eso ya llegué al punto, por lo que yo les decía, que es mejor tenerlo como aliado y no como enemigo. Y son relaciones de conveniencia. Pero además, Thiel necesitará vía libre para estos proyectos de genética y eugenesia que a él le interesan tanto. Por ejemplo, él está muy interesado en prolongación de la vida. Miren, los Teoi, los dioses, los Anunnaki regresan. Aquí están. Y son estos, son humanos. En este caso, presumo que todos son humanos. Y están interesados en lo mismo que estaban interesados los señores de Egipto,
que realizaban estos tratamientos para prolongar la vida, lo que se realizaba en el Gan Eden para prolongarles la vida a los adamitas y que por eso los expulsan para que no tengan acceso, lo que hacían los Anunnaki y lo que buscaba Gilgamesh desesperadamente, el tratamiento, porque decía, no es justo que yo, que soy un híbrido, no pueda vivir como ellos, los completamente dioses. Viendo todo esto, entonces podemos entender por qué Till está haciendo declaraciones que podrían parecer afines a esa visión conservadora que Trump promueve, porque yo no digo que Trump sea un conservador, yo no sé su vida personal, no lo conozco. Todo lo que vemos de estos personajes, positivo y negativo, porque está la propaganda y la antipropaganda, son apariencias. Pero fíjense que hace poco Trump hizo alusión precisamente a José como padre ideal. A mí me dio un poco de risa porque decía Trump hablando de José, bueno, de la Biblia. El mismo Trump, no sé si se lo aconsejó un asesor o a él le vino esa idea porque él es una persona que lo que piensa, pues lo dice. Y dijo que José era el padre ideal. Entonces, al menos quiere mostrarse como más tradicional. Y, por ejemplo, aún llama la atención este discurso sobre el anticristo viniendo de un tecnócrata global, cofundador de Palantir Technologies, es decir, de análisis de datos, que maneja enormes recursos económicos, invierte en múltiples sectores estratégicos y forma parte de ese llamado PayPal Mafia. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Sabiendo esto, amigos, pues debería importarnos porque esta persona, Till, influye en políticas públicas, participa en debates sobre el futuro que tienen impacto real en millones de personas y no debería pasarse por alto lo que él está declarando y lo que está haciendo con estos seminarios del anticristo, em, ese seminario privado que realiza con la élite, con personas muy importantes y sacerdotes. Vean qué curioso. Pero hay otros, no son todos los sacerdotes que están ahí. Hay otros que están preocupados y pues que no ven esto con buenos ojos. Dentro de la misma Iglesia Católica también hay distintas maneras de pensar. Till no demoniza la tecnología, al contrario, él dice que estamos como estancados, él se desespera y dice que hay que abrir ya la posibilidad a realizar todo lo que se puede hacer y que debemos ya como desbloquearnos de la tradicional manera de ver el mundo. Por eso les digo que él no es un conservador, tradicionalista, no, pero le sirve estar pegadito a Trump y por eso, pues, a veces pareciera, pero no, él realmente quiere es como abrirle el camino a las ideas nuevas y darle más poder a ese mundo tecnológico. Y aquí es interesante, amigos, darle una mirada a esa afición que él tiene hacia Tolkien. Es curioso porque si ustedes son lectores de Tolkien y lo conocen, dirán, bueno, pero Tolkien era anti-tecnología. Realmente él en su historia no amaba la aceleración, que en cambio Till sí. Y de hecho Till, cuando habló de su amor hacia los libros de Tolkien, él no se identifica con el Hobbit, con el héroe de Tolkien en esa historia del Señor de los Anillos. Él se identifica obviamente con Sauron. Y Sauron sería como la representación de esa élite sacerdotal o en este caso de los magos. Eh, Ahí nos podemos dar cuenta hacia dónde va Til, porque precisamente Sauron, que tiene el ojo que todo lo ve, y si vemos a las Big Tech, se les ha comparado mucho con el Gran Hermano, porque de hecho lo que hace Till, él tiene el ojo que todo lo ve.
que es esta empresa que yo les estaba nombrando, que es Palantir. Es un ojo del gran hermano porque son sistemas, yo podría decir, de espionaje, de inteligencia. Em, es un poder enorme el que tienen ellos. Entonces él seguramente en ese ego de tecnócrata que tiene, pues él se ve reflejado en Saurón, el mago, y se imaginará como una especie de CEO, pero un CEO con poder absoluto. Ellos sueñan con el poder. Estas personas que ya tienen todo, que tienen tanto dinero y que podrían comprar lo que quisieran, el dinero es lo de menos ya, eso no es su preocupación. Ellos lo que quieren es un poder enorme, mucho conocimiento y poder. Y por eso él está ahora cercano a Trump, porque necesita de todas maneras de leyes que le permitan realizar ciertos movimientos y las influencias estando cercano a Trump. Y Trump, pues, también a él es útil porque Thiel da estos discursos, pero como les digo, en cualquier momento se puede romper ese hilo entre ellos dos. Y vuelvo nuevamente a que es interesante que él se compare a Saurón o que se identifique con Saurón, porque también es como esos sacerdotes, los Cohen, los especialistas de cada corriente religiosa antigua de la cual yo les he hablado aquí, que tenían grandes conocimientos y bajo esa lectura que yo les he expuesto aquí en el canal, que es una lectura más hacia lo tecnológico, hacia una posibilidad de contactos en el pasado con civilizaciones avanzadas, pues es muy interesante porque aquí hablamos de un tecnócrata. O sea, a mí me parece maravilloso porque es como si se confirmara todo eso, lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido estudiando. Por eso les traigo este caso, porque no es casualidad y se nos puede pasar de largo y no quería dejarlo pasar, queridos amigos. La historia la estamos repitiendo. Seguramente la Tierra se ha reseteado más de una vez. Estamos viviendo un momento que seguramente otras civilizaciones hace millones de años habrán vivido. Es muy probable si vemos la edad de la Tierra, si vemos la edad del universo y quién sabe en qué otros planetas también. De manera que esto es algo muy extenso, debemos solamente abrir nuestra mente para poder asimilar mejor estas ideas. Interesante lo del anticristo porque me hizo recordar que en los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos también tienen esa visión. Ellos no ven el anticristo como un individuo, sino como una organización o unas organizaciones, unas entidades gubernamentales y religiosas. De modo que pues me llamó la atención esa visión que él tiene, siendo un tecnócrata. Uno dice en qué momento él se ha puesto a leer, él está seguramente adquiriendo alguna literatura, algo, y ellos empiezan a declarar como asuntos extraños que como si fueran ajenos a ellos y en realidad no son ajenos, amigos, tienen mucha conexión. No nos debe parecer extraño que en un futuro haya una religión como en la película Un Mundo Feliz, una religión hacia la tecnología, unos profetas que tengan que ver con la tecnología. Todo esto se puede ver dentro de un tiempo porque el mundo está cambiando, amigos, y por eso les dije, es importante que vean este video, que conozcan a estos personajes, ustedes ya pueden ir a hacer sus búsquedas, puede ser que en español empiecen a hablar de él porque todavía como que no se han dado cuenta de lo que sucedió aquí en Italia, de esta reunión en Roma que me llamó mucho la atención y el lugar donde se realizó. Así que si me llego a enterar de más datos interesantes respecto a esta persona y lo que está promoviendo, lo que está haciendo, tengan por seguro que aquí lo traeré. Por ahora les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.